Y estamos en vivo una vez más directamente del canal de Carlos Mercader, directamente de La Diestra. Y hoy es un día súper especial. Para mí, yo soy como un chiquito porque hoy voy a entrevistar a una persona que cuando yo era chiquito, yo lo escuchaba todos los días. Miren, hay algo que casi yo no hablo aquí en el canal o no hablo de nivel público, pero cuando yo era nene, mi sueño era ser rapero. Yo pasaba escribiendo, yo pasaba escuchando música. Y cuando yo estaba en octavo, salió un disco, había un disco que se llama Dinois 5. Entonces yo venía, mi abuelo me había regalado un radio que tenía un CD player. Y yo fue como que la primera vez que yo he visto un CD de música de rap en español. Y yo venía y yo lo ponía en repeat, Dinois 5. Y tenía como 28 minutos que era de música corrida. Y hoy entrevisto a uno de los que cantaba ahí en ese CD. Hoy entrevisto aquí a Luis Hernández, pero que nadie lo conoce como Luis Hernández, todo el mundo lo conoce como Bebé. Aquí le doy la bienvenida. Bebé, ¿cómo estás? Saludos. Muchas bendiciones, Carlos. Gracias. Y gracias a mí por estar aquí hoy. Amén, seguro. Estamos aquí. Vamos a hablar. Mira, Bebé, como te dije, para mí es de mucha alegría poder tener esta conversación contigo. Bueno, primero porque te he escuchado 1000 veces tu música, y mucho más cuando era más joven. Pero también he visto tu trayectoria de cómo tú te has ido desarrollando en la vida más allá de la música. Y hoy quisiera hacer como un recuento de eso y entrar en detalle en algunas de estas cosas. Tú eres hoy día escritor, eres dueño de negocios, tienes tu propio restaurante, has vivido múltiples experiencias. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Pero me gustaría quizás comenzar vamos a hablar el tema de la música. Tú me estabas contando cuando hablamos por teléfono. Tú comenzaste la música súper joven. ¿Qué edad tú tenías cuando tú comenzaste? Yo comencé aproximadamente, te diría que a los 15, 16 años. Y en aquel tiempo, cuando tú comenzaste en la música, mucha gente pudiera pensar que quizás, tú comenzaste ganándote mucho dinero. Pero la realidad es que no es así. O sea, en aquel momento, ¿qué llevaba a alguien a estar en la música? Mira, yo te diría que una de las cosas que me llevó a la música prácticamente, aparte del ocio, porque había momentos que uno pues se disfrutaba los parisitos que hacían antes en Marquesina, pues ver a otras personas que se levantaron en otros países como Panamá, ¿verdad? Que fueron parte de la inspiración, Nando Boom, Aldo Ranks y un sinnúmero de cantantes panameños. Pero aquí en Puerto Rico pues comenzó un grupo underground, que era Falo, Michael Emanuel, diferentes artistas, ¿verdad? Wiso G. Sí. Y ahí entonces donde yo comienzo a emular. Pero comienzo como un hobby en mi casa. Cuando veo que realmente pues hay un potencial, veo que comienzan a salir DJ más locales, DJ Chiclin, DJ Estefano, y comienzo a pedir la oportunidad para entonces trabajar. Y ahí es donde comienzo entonces a llevar la música local, primero en Carolina. Y esto siempre la Carolina, que es la cuna de los underground, y que la mayoría también de los DJ, que eran los productores, los que hacían los discos. ¿Tú comenzaste, cuánto fue la primera vez que tú grabaste con Chiclin o Estefano? Mira, yo grabé primero con un DJ que se llamaba DJ Jorgito, de Parque Ecuestre. Okay. Luego paso a Chiclin. Okay. Y pues ahí seguimos con Estefano. Luego que pasó de Estefano, entonces que DJ Negro comienza a hacer unas audiciones para que fueran a grabar a Dinois, el primero que iba a ser comercial. Ok. Ahora mira esto. Hoy día la industria de la música es multimillonaria. Estoy seguro que tú tendrás múltiples conocidos, amigos que hoy día se han pegado, no han pegado ni la mitad de las canciones que tú pegaste, pero están, olvídate, las papas. ¿Cómo tú ves la aportación que tú hiciste cuando tú estabas en la música a lo que hoy día es el reggaetón, lo que conoce el mundo entero, que es música que se hace desde Puerto Rico? Pues mira, obviamente yo te diría que la aportación que nosotros para aquel entonces prácticamente sin recursos, porque solamente era grabar y cuando saliera el CD o el disco, pues la persona le llegaba, ¿verdad? Esa música. Pero lejos de lo que es el internet, los medios, porque para aquel entonces, pues tú sabes que los medios no patrocinaban la música por ser lo que llamaban underground. Sí. Que por cierto, hubo un caso donde una senadora, ¿verdad? Que en paz descanse. Berla González. Ella pues se levantó en contra de la música. Y obviamente nosotros, sin aquel entonces, pues sí estuvimos en contra, pero hoy cuando uno mira hacia atrás, uno dice hace falta una Berla González
en el presente, pues porque obviamente la música hoy día es más gráfica. Yo tengo hijos, yo tengo una hija de 15 años y ahora la música prácticamente, aunque yo se la prohíba en mi casa, en el colegio la va a escuchar, o la va a escuchar en un carro que pasó, o la va a escuchar a un lugar que vaya. Y pues uno pues como que piensa contra una Verdad González para que apriete un poquito ahí, para que entonces los muchachos pues como que comercialicen más su música. ¿No te sorprende que a ustedes lo restringían un montón, lo buscaban, bueno, hasta prohibirlo, sacaron de las tiendas y todo? Quizás con unas líricas o quizás con unas canciones que no eran ni la mitad de lo explícito que posiblemente es ahora, y ahora es como si fuese, ahora lo escuchas en todos lados. O sea, ahora, por ejemplo, mi nena tiene 12 años en la fiesta de graduación, la fiesta de no graduación, sino de pasarle años de sexto a séptimo, las canciones de Bad Bunny, las canciones del otro, que oye, yo me crié escuchándolos a ustedes. Claro. Y salvo quizás un disco de Dino y uno, Dino y dos, quizás habían canciones que eran fuertes, bien explícitas. Sí. Pero hoy día todo es así. O sea, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo analizas habiendo vivido aquello? Pues mira, yo te diría que por ejemplo, yo venía hablando con mi esposa y una de las cosas que hablábamos era que realmente la música, no digo todo, ¿verdad? No voy a generalizar, pero realmente, y voy a ser explícito con esto que voy a decir, sí. Pero la música hoy día es como ver una película pornográfica, porque realmente no te deja nada a la imaginación, ¿verdad? Va lo gráfico que hay en la música hoy día prácticamente lleva a que un jovencito pues prácticamente se lleve todo el conocimiento errado quizás de lo que es la sexualidad. Y no, con esto, ¿verdad? No quiero decir, wow, la Santa Teresa de Calcuta, pero sí, yo pienso que ahora mismo la música necesita un upgrade para esa línea. Como llegarle entonces a los jóvenes a ver si se puede llegarle de esta forma. Porque quizás pues con la controversia de llevar la música muy gráfica, pues quizás quiero ver unos números, pero entonces la conciencia, el crecimiento de esos jóvenes, ¿ves cómo va a crecer? Fíjate algo que yo te iba a decir, y esto yo lo he traído aquí en este canal, no necesariamente en la música, pero en general, de cómo a veces como sociedad uno se va desensibilizando. Uno va perdiendo la sensibilidad a ciertas cosas. Es porque hoy en día los medios de comunicación están masivos, ¿verdad? Los mensajes que te llegan por diferentes sitios. Y a veces yo digo que en la juventud, la niñez que está creciendo con esto, va creciendo desensibilizada en cosas tan puras como puede ser el sentimiento del amor o puede ser la relación hombre y mujer, etcétera, porque la manera como tú lo estás escuchando desde que tienes, ¿verdad? Empiezas a escuchar música joven, pues es tan y tan gráfica. Y a veces yo lo que me pregunto es lo siguiente, y ahora quiero que te muevas 25 años para atrás, 30 años para atrás. Cuando tú cantabas, ¿tú sentías que tú tenías influencia en la gente? Pues mira, lo veía en un segundo plano. Porque lo primero que veía era la diversión, el entretenimiento. Y también dentro de todo eso está el ego. Yo hacía mucha música para ese entonces para mí. Yo soy así, esto es lo que me gusta, este soy yo. Pues había una proyección, lo que llaman hoy película. Sí. Era lo que se proyectaba en aquel momento, pues crear un personaje que la gente viera, mira, Bebé era agresivo, pues, y llevar esa imagen, ¿ves? Porque era lo que nosotros vivíamos. Para aquel entonces, pues, yo vengo de una barriada, ¿verdad? Y prácticamente lo que uno ve a diario, pues este tipo de actitud, ¿ves? No me la voy a dejar montar. Y demostrar que uno exacto, esa falsa hombría, por decirlo así. Pero sí, lo veía como un segundo plano. Decía, yo veo a los chamaquitos como se acercan, no, que soy fanático tuyo. Entonces yo iba a una escuela a cantar donde eran chamaquitos de 12, 13 años y yo decía, pero la música habla un poquito fuerte. Obviamente no es lo mismo de ahora, lo gráfico que es ahora. Pero sí. Pero mira por lo que te lo pregunto. Porque a veces yo me pregunto si los artistas saben o reconocen que en efecto lo que tú cantas, lo que tú promueves,
tiene impacto en la gente. Porque tú sabes que a través del tiempo, esto es una controversia de todos. Los 80 era con el rock, 70 con la salsa. O sea, esto no es una controversia nueva. Exacto. Lo que sí yo creo que es distinto es que en estos tiempos la permisibilidad que hay. Y el alcance, obviamente. Y el alcance es brutal, exacto. Perdón, el alcance es brutal. Pero la permisibilidad es distinta, porque lo que se canta hoy día, la radio no hubiese soñado sonar. Tú nunca, los últimos 50 años, hubieses soñado que ibas a escuchar una de estas canciones en la radio, con la lírica que tiene. Exacto. Y a veces yo lo que me pregunto es, ¿el artista de hoy día entenderá el impacto que esto puede tener socialmente? Yo lo que pienso es que, ¿verdad? Porque no los conozco, a muchos de ellos no los conozco, ¿verdad? Como personas. Pero sí pienso que los números, el dinero, los números, la ambición por esos lugares de prestigio, por decirlo así, pues prácticamente va a nublar, ¿verdad? Va a opacar lo que es la conciencia, el que la música llegue. No, porque realmente a mí, yo no soy, como algunos artistas dicen, mira, yo no tengo que darle consejo a nadie. Lo mío es traer música, es como ver una película, que es lo que muchos utilizan. Si tú vas a ver una película de acción y tú sabes que hay violencia, pues tú sabes si tus hijos deben estar ahí. Es uno de las técnicas de defensa que mucha gente tiene. Pero la diferencia de esas películas es que los lugares donde están, tú tienes que ir a buscarla. Sí. La música no, la música prácticamente está en todos lugares. Tú entras a un bus público y el chofer, si le gusta la música, la tiene ahí puesta. Vas a una gira y si el chofer de la guagua quiere poner la música y ningún maestro dice nada, pues la música está ahí. Entonces esa es la diferencia, ¿ves? Obviamente los raperos no tienen que criar nuestros hijos. Es una realidad. Seguro. Y es la mentalidad de todo. Mira, yo no tengo que criarle los hijos a nadie. Yo hago este tipo de música que es para personas mayores de 18 años, entre comillas. Pero cuando la canción habla de que tus padres y tu madre no te dejan salir conmigo, tú no le estás hablando a uno de 18 años. Tú le estás, yo solo a mi esposa. ¿Tú sabes cuántas canciones hay que dicen que tu papá no me quiere contigo, tu mamá no me quiere contigo, pero te voy a ir a buscar a la escuela? Pues es un acto de pedofilia y entonces acusamos quizás de que aquellos son unos cerdos, de que son unas basuras, pero entonces en la música estamos aportando a eso, ¿ves? Entonces, pero los números pueden más. ¿Tú te acuerdas? ¿A ti te gusta el básquet? El NBA. Sí, me gusta. ¿La viste cuando estaba Charles Barkley? Claro, David Robinson. Okay. Pero ¿tú te acuerdas que yo no sé, esto fue una controversia de los 90, que Charles Barkley, que tenía esta actitud así medio, tú sabes, sí, de dar palo, el palero le decían, exacto. Y había un anuncio que decía, I'm not a role model. Yo no soy un modelo así. Yo más juego básquet, y todo, hicieron toda una campaña publicitaria, como que él diciendo, no, yo no soy responsable si su hijo o el que sea y un poco esa es la misma actitud que yo escucho de cantante. Pero lo que pasa es que yo lo que digo es que con la exposición y el apoyo que la gente te da, viene una responsabilidad. Y tú acabas de decir algo que yo creo que es súper importante. A veces uno no lo siente hasta que no le llega a la casa. Pero tú tienes hijos que ya tú lo... O sea, claro. No es lo mismo que cuando uno lo canta para allá afuera y no llega a mi casa, pero que cuando mis hijos lo escuchan. ¿Ves? Y ahí le llega a uno más al corazón y dice, anda, espérate, esto de verdad tiene un efecto. Yo de verdad quiero a mis hijos escuchando esto, ¿no? Yo lo que digo o pregunto, y con esto quizás brincamos de tema de la música, pero ¿qué uno puede hacer para hacer conciencia sobre esto? Yo diría que por lo menos el artista, ¿verdad? Que es quien tiene esa responsabilidad. Yo creo que esto llega con la madurez. Yo creo que incluso los he visto evolucionando. Te puedo mencionar artistas como, por ejemplo, Bad Bunny. Tú escuchas discos anteriores y tú vas a escuchar una temática. Sí. Tú escuchas este último disco, obviamente fue dirigido a una temática específica, pero sí, tú escuchas la letra y hay una madurez. Yo entiendo que cada artista es el que va, con el pasar del tiempo, que vea que el dinero no lo es todo y que realmente puede llegar de otra forma. Tú ves un Jowell, de Jowell y Randy, que Jowell tiene mucha inquietud por hacer cosas
a favor de jóvenes y todo esto, aunque quizás pueda llevar una letra que quizás bailable y un poquito fuerte, pero dentro de todo hay una madurez que lo está llevando y lo va guiando por unas vías. Entonces, el artista no, realmente, porque estuve ahí, el artista no hay forma de que tú lo puedas llevar con un mensaje sermoneado o decirle, mira, pero chico, cambia así, cambia así. Porque realmente si hay unos números y la receta que tienen le está funcionando, ellos no van a crear ningún cambio, sino de que lo van a hacer de por sí mismos cuando empiecen a madurar y empiecen a tener una experiencia con alguien que ellos amen y esté cerca, ¿ves? Comiencen a ver sus hijos crecer. Oh, mira con la música. A mí no me importaba antes que una nena escuchara eso. Pero ahora cuando yo veo a mi hija, ahora yo digo, contra, qué fuerte, ¿ves? Sí, Las inquietudes que ella me trae. Cuando la escucho a veces que canta algo y yo digo, si ella supiera lo que es eso. Son cositas fuertes. No, yo siempre digo, incluso el mismo Joel es mi padre y Joel estuvo aquí. Y aquí estuvo también el Fadel. O sea, yo siempre lo que he tratado de llevar el término de la música es qué uno puede hacer para hacerlo mejor. Y cómo uno lo puede hacer para que sea una mejor aportación. Porque al final del día, ¿verdad? Yo creo que aquí hay un elemento de que las modas pasan. Toda moda pasa. Pero el impacto que tiene esa moda en la sociedad, pues eso perdura para siempre. Claro. Te lo digo desde ahora. O sea, el impacto que ustedes tuvieron un momento dado en mí creciendo. Yo, si tú quieres, cuando apagamos aquí, te puedo hablar de las 20,000 historias, ¿sabes? Y como yo le decía un día, lo que yo hablaba, mi pensamiento. Claro. Y eso siempre está, eso se queda de alguna manera. Pero mira, tú hablas del sermoneo y tú fuiste o tú estuviste un periodo de tiempo en tu vida en la iglesia. Tuviste una conversión. Te pregunto, ese proceso de conversión en tu vida se da ¿por qué? Problemas matrimoniales. Un problema prácticamente, por decirlo así, una situación en donde ya prácticamente había una ruptura. Pues la mujer que yo amo y yo pues empiezo a caer como en una pequeña depresión, por decirlo así. Y tuve una persona cerca que estaba en la música de, ¿verdad?, urbana. Obviamente no pegó, pero se me había acercado en un momento dado y me dijo, toma mi número, en cualquier momento pues que lo necesite. Estaba en la iglesia, pues me llaman. Yo decía dentro de mí, pero que yo voy a necesitar de este muchacho si ya está en la iglesia, ya qué voy a hacer con él. En esta situación que tengo con mi esposa, que es la actual esposa, ¿verdad? Y llevamos ya prácticamente ya 18 años, pues tenemos esa ruptura al principio y comienzo a pedirle a Dios. Pero antes de eso, yo salí a buscarla como un loco. Y salí a buscarla tan desesperado que yo para ese tiempo tenía un arma de fuego y comencé a buscarla. Y yo dije, si yo la veo con alguien, yo me la voy a llevar a ella y me lo voy a llevar a él. Entonces, por eso también que un detalle, cuando la gente habla de un problema social que tenemos hoy día, de los asesinatos, ¿verdad?, de feminicidio y todo este tipo de cosas, yo a veces analizo cómo lo que es el gobierno, la prensa, maneja esto. Y yo digo, lo que pasa es que en el pensamiento de una persona no necesariamente es que era un abusador. Es que hay múltiples factores, ¿verdad? Y la mente da vuelta y hay muchas cosas. Y pues me llevó a buscarla. Yo digo que fue Dios que no permitió que yo diera con ella. Cuando yo estoy esa noche buscándola, que voy de camino a mi casa, estoy cambiando de emisora. Y cuando estoy cambiando, caigo en la emisora Nueva Vida. Y yo, porque yo no la tengo grabada en el radio. Y están cantando y la alabanza hablaba del perdón. Y me empezó a trabajar tanto que comienzo a llorar y como que sentí como que yo iba a hacer. Llego a mi casa y le comienzo entonces a pedir a Dios. Comienzo a decirle a Dios, pero ven acá, si tú eres el Dios que todo lo puede, pues entonces tráemela aquí. Pero yo hablándole como te estoy hablando a ti aquí. Sí. Y no pasaba nada. Y yo, pues que por lo menos me llame. Porque yo decía, si no tienes poder para eso, pues que por lo menos me llame. Nada.
me recuesto en la cama y cuando estoy ya recostado en la cama, siento que tocan la puerta y cuando tocan la puerta es mi esposa. Cuando yo la veo, yo comienzo a llorar, la abrazo y ella me decía, pero ¿por qué tú estás así? Tú sabes, como que... Y yo, te tengo que hablar de esta experiencia y le comienzo a hablar y pues de ahí en adelante comenzamos un proceso de sanación. Y comienzo a visitar una iglesia, que es la iglesia del muchacho que me dio el número. Y allí me pasan una tarjetita. La tarjetita decía aceptar a Cristo, oración, ¿verdad? Diferentes opciones. Y yo marqué aceptar a Cristo. Ella lo vio. Y ella como que miró y como que dijo, aceptar a Cristo. Este muchacho sabe como que va a dar ese cambio. ¿Será verdad o será que está buscando como manipular la situación? Y yo di el paso. Desde ese entonces comencé a buscar. ¿Tú habías tenido alguna crianza de fe antes? Mi familia. Sí. Mi mamá estuvo en el evangelio muchos años, pero también tuve una niñez bastante marcada, pues porque tuve un padrastro que trató de quemarnos dentro de la casa. Sí, fue una situación bien marcada. Y desde pequeño, pues prácticamente yo hacía mis cosas. A los 10 años estaba limpiando zapatos ahí en el Tribunal de Carolina, lavé carro, vendí cosas. Desde chamaquito venía trabajando. Bastante independiente. Sí, bien independiente. Obviamente por la situación que viví en mi casa. Sí. Que me llevó a esa independencia. Por eso, pero el día que están marcando y dice encontrar a Cristo, o como que... Sí, lo que dice aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo. Ese día, ya tú conocías de Dios. O sea, tú habías tenido algún tipo de experiencia. Un pensamiento vago, sí. Y no era algo como que, wow, conozco a Dios. No sabía que había gente cristiana. Exacto. Que había gente que oraba, lo básico. ¿Y tu esposa era religiosa o no? Ella no. Incluso esa noche, yo soy quien acepta a Cristo, no ella. Ella dice, déjame ver, que es lo que me cuenta ella. Déjame ver si verdaderamente va a cambiar. Porque él dice aceptar a Cristo, pero déjame ver el cambio, a ver qué pasa aquí. Y comienzo a visitar la iglesia. Pero la iglesia que yo llego es una iglesia, lo que llaman rajatabla, que es una iglesia cristiana pentecostal, pues que tiene sus normas, su dogmática, por decirlo así. Pero para ese entonces, pues yo no sabía esa diferencia de la dogmática y lo que es doctrinal, ¿verdad? Y pues comienzo a dejarme llevar por lo que la iglesia me comienza a enseñar. Pero antes de entrar en eso, o sea, por ejemplo, tu esposa dice, déjame ver, ¿verdad? Que bebé va a cambiar. ¿Qué cambios tú le empiezas a demostrar a ella que está haciendo este proceso nuevo de aceptar a Cristo? Pues mira, lo primero que incluso muchas personas cuando llegan al evangelio, lo primero que intentan demostrar es con esa fachada. La iglesia pentecostal, no todas, pero sí una gran cantidad de lo que llaman la iglesia pentecostal de santidad, ¿verdad? Que es la palabra que utilizan. Ellos utilizan mucho esa fachada. No, tienes que empezar a vestir diferente. Ahora ya no puedes estar con esas gorras, con esa ropa de marcas, cosas así, ¿verdad? Bien de rapero. Y yo comienzo a entrar a una tienda que estaba en Plaza Carolina, que muchos conocen, de camisas de botoncitos. Que las camisas valían $6, $5. Y yo dije, wow, pues yo vengo de un mundo donde vengo de la música, que se generaba mucho dinero. Y yo, wow, pero si con $30 ya yo compro, pues mira qué bendición. Y comienzo a vestirme con la corbatita. Y por ahí empieza, wow, pero empezó a cambiar, ¿sabes? Como y tu esposa dice, está cambiando de verdad. Está cambiando. Entonces, después de eso comienza lo que es un discipulado dentro de esa iglesia, que comienzan a hablar entonces de ese cambio en ese comportamiento. Mira, debes comportarte así, no puedes mentir en ningún momento, y comienzas a conocer. Y ahí es donde yo comenzaba a ser bien recto, le abría la puerta del carro, bien atento, una persona bien recta. Y entregado a Dios, obviamente, porque yo sentía pues que todo eso era lo que le agradaba a Dios, ¿verdad? Ser una persona recta completamente. Mira, tú escribiste un libro que se llama La verdad detrás de la religión, saliendo del Tribunal de los Hombres, que Luis Hernández, rapero, bebé de Illinois, lo voy a enseñar aquí para que la gente lo vea. Yo lo he leído 2 veces.
Y habla un poco de esa conversión y de una experiencia, fíjate cómo dice, saliendo del tribunal de los hombres. Porque de alguna manera, quizás todos estos cambios y todas estas cosas, en la medida en que tú fuiste adentrándote, tú sentiste que había un juicio sobre quienes pueden ser, qué sé yo, el pastor o la misma congregación. Un juicio que no necesariamente se atañe a la escritura. Cuéntame un poco de dónde llega ese momento, y yo sé que en el libro tú hablas de esto, pero dónde llega ese momento en que tú comienzas a decir, espérate, esto no es lo que yo he estado leyendo y lo que yo me he estado instruyendo, lo que he estado educándome. ¿Dónde llega esa ruptura? Pues mira, lo que pasa es que cuando nosotros comenzamos la iglesia ya de lleno, en la congregación, nosotros me comienzan a dar posiciones. Por ejemplo, lo primero que hicieron fue ponerme de director musical, porque yo era rapero. Entonces ahí yo decía, pero yo no sé nada de notas. Yo no sé. Entonces tenías que decirle en qué tonos tocar el piano, en qué tono iba la guitarra. Entonces yo no sabía nada de eso. Yo era rapero. Y lo que hacía era rapear. Yo no sabía nada de todo. Pues ahí yo comienzo a tener ciertas dificultades porque estuve 3 meses solamente porque no daba, por decirlo así, pie con bola. Sí. Y entonces... Te decía, mira, se escucha afinado y tú... se escucha bien, está bonito, ¿sabes? Y entonces, pues, ciertos músicos comienzan como que, mira, él no sabe nada de música, pues me saca. Entonces yo digo, wow, pues entonces el pastor habrá orado para ponerme como director. Entonces comienzo a tener esas preguntas porque ya yo estaba buscando de Dios con un corazón bien entregado. Pero entonces me cambian y me ponen como, ay Dios mío, maestro de caballeros. Y sí, fue un escalón que me ayudó muchísimo porque era de caballeros. Entonces yo jovencito. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? Solamente personas adultas, por decir, jóvenes adultos y adultos, ¿verdad? Ancianos. O sea, yo tengo personas que llevan 30, 40 años en el evangelio que a la que tú le digas algo mal, esa gente te van a corregir, pero yo estoy siendo maestro de ellos. Entonces, cuando ¿Y por qué te nombraron eso? Me nombraron por quizás el interés que yo mostraba de estar puntual en los estudios bíblicos, puntual para la oración. Siempre participaba de las clases y veían ese interés y esta es la persona. Vamos a colocarlo. Entonces, todos los años ellos cambiaban una persona de maestro. A menos que la persona, pues prácticamente el grupo quisiera ¿verdad? Que la persona se quedara al frente. Y cuando comienzo a hablar a dar la clase, esto me obligó a prácticamente comerme la Biblia, amanecerme buscando información. Ahí comencé a buscar libros, ¿verdad? Que se adentraran en lo que es el lenguaje, el hebreo, el griego, el arameo. Y me comenzó prácticamente a instruir a mí primero, para entonces luego yo llevarle esa información allí. Pero ahí es donde comenzamos a chocar y ahí es donde entramos en lo del libro. Porque llegó un punto donde querían que yo enseñara algo que doctrinalmente no tenía una base bíblica. Entonces yo decía, pero tengo que enseñar conforme a la organización, conforme a la Biblia. Entonces ahí comenzamos a chocar. Yo soy una persona bien pensante, me gusta buscar información y no me quedaba como que, por decirlo así, no me quedaba dado. Yo tenía que buscar la información. Y como los ancianos preguntaban, yo les contestaba. La información que le daba era una que ellos no tenían porque le habían enseñado hace muchos años de otra forma. Pues cuestionaban eso. Y ahí me reunieron y me dijeron, mira, Luis, tienes que enseñar de esta manera. Esto es lo que tienes que enseñar. Tienes que dejarte llevar por la enseñanza de que el pastor te dé. Y comencé entonces ya a escribir. Me llevaban esto, ahí comencé como que a sacar un poquito de aquí, un poquito de allá. ¿Escribir qué? El libro. Sí, porque el libro tardé 4 años en hacerlo. Pero y hay en el libro dice que tú estuviste estudiando 5 años. 5 años, ¿Esto es que tú fuiste a una universidad o esto es en la misma iglesia? No. ¿Esto es autodidacta? ¿Qué es eso? No, estudié 3 años con el mismo concilio en un instituto bíblico que ellos tenían. Y estudié 2 años con un colegio que se llamaba Vida Abundante. Y esos 5 años que estuve, los pensamientos eran bien distintos. Porque el concilio me enseñaba conforme a la organización. Me interpretaban conforme a las enseñanzas que ellos querían llevar. Sí.
el vida abundante era lo que llaman más liberal y me enseñaba de otra forma. Me enseñaba, mira, esto no es pecado, esto sí, esto no. Y era más bíblico. ¿Y quién corría? O sea, Vida Abundante es parte de una iglesia o es algo aparte. No, era un colegio que se llamaba Vida Abundante. No sé si todavía existe. Ok. Entonces, es interesante. Hay una parte del libro que, honestamente, yo sé que la marqué, pero yo creo que es cuando tú hablas del diezmo. Creo que es cuando tú hablas del diezmo, que tú haces una comparación entre la parte puntual donde habla del diezmo y habla sobre el nuevo pacto. Y habla que dice, pero es que el nuevo pacto no se le da la importancia o no se habla como se hablaba en el momento particular histórico de lo que se hablaba. Correcto. Y menciona la palabra, creo que es alfolia. Sí, era alfolí. Alfolí. Sí, era el almacén de los alimentos. Exacto. Pero mira la pregunta que te voy a hacer. No quiero necesariamente entrar en el tema. Sí, un poco en cuando tú haces tu análisis de fe, ¿a qué o cómo tú aplicas el Dios que tú conoces del Antiguo Testamento con el Dios que conoces del Nuevo Testamento? Entiendo yo que el Nuevo Pacto habla del Nuevo Testamento. El Nuevo Pacto, sí, el Nuevo Testamento. Exacto. ¿Dónde tú ves? Porque mucha en Puerto Rico la fe, y Puerto Rico en el mundo, pero nosotros que tenemos la experiencia, mucha iglesia, quizás, por ejemplo, pentecostal, el Nuevo Testamento lo leen, pero quizás no es tan importante como es el Viejo Pacto. Y en otros, pues, no leen el Viejo Pacto y el Nuevo Testamento. Entonces, tú que lo estudiaste a la saciedad, ¿dónde tú ves que debería ser distinto? Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, como te dije, las iglesias, las congregaciones y denominaciones van a aplicar conforme a lo que, no todas, pero muchas aplican en lo que conviene. Sí. Hay quien te va a hablar y te va a decir, mira, realmente vamos a actuar como Pablo actuó. Y como enseña el nuevo pacto, que enseña que cada uno dé conforme a sus fuerzas. ¿Ves? No te en ninguna parte, incluso esto lo podemos buscar y se puede escudriñar. No hay ninguna parte donde te asigne un diezmo. Y Jesús, en un momento dado, habló sobre lo que es el diezmar. Sí. Y dijo, mira, puedes hacer esto sin dejar de hacer aquello. Ahora, sin embargo, Jesús estaba bajo la ley. Sí. Entonces, Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús vino a cumplirla. Entonces, Jesús lo que está haciendo, óyeme, puedes hacer esto sin dejar de hacer aquello. Pueden diezmar. Pero no hay un texto que vaya directo en que si no lo haces, tú te vas a perder. O que vas directo al infierno, como muchas iglesias utilizan Malaquías 3:10 en adelante, lo utilizan para decir no, porque le estás robando a Dios, ¿ves? Entonces, la gente prácticamente que no estudia a profundidad esto, dice, pues mira, ahí lo dice, ¿verdad? Porque está directo aquí en la Biblia. Pero tenemos que entender algo. Pablo dijo que cuando nosotros comenzamos a poner la ley por encima de la gracia, hemos caído de la gracia. Entonces, a eso es lo que se refiere, ¿ves? Caer de la gracia, comenzar a aplicar leyes del antiguo pacto, ¿ves? Entonces, una de las cosas que hacen en las iglesias y ocurre en muchas congregaciones es que tú no estás diezmando y por eso es que tú estás así, que estás en esta situación económica. Entonces, esto es un acto de fe. Yo siempre digo, como Pablo dijo, tú das conforme a tu fuerza. Óyeme, si tú quieres poner en práctica la fe, tú vienes y dices, pues mira, tacho, yo creo que Dios me va a bendecir de una forma tan grande y yo voy a poner esto en las manos de Dios. Pero es un acto de fe. No es una manigueta que te están dando desde un altar y decirte, no, hermano, ponme 100, ponme 500, ponme 1000. Entonces, son los dos extremos. Este te dice que vas para el infierno, el otro te dice que tienes que comprar, como quien dice, esa prosperidad. Que tienes que poner tal cantidad. Si das tanto, esa es tu fe. Dios te va a bendecir. Exacto, esa es tu fe. Mira, si das $5, esa es tu fe. No está dando conforme a su fuerza. Tú ahí, en ese capítulo, en esa parte que hablas de todo esto, si das una parte en la Biblia, que es el Mateo 23-24, que dice, guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Porque tú haces ahí una comparación que me es interesante, que yo creo que es aplicable no tan solo en la iglesia, es aplicable en múltiples instancias de la vida.
cuando quizás, por ejemplo, de nuevo, te pierdes el cielo por no diezmar, pero por otro lado, pues estás, o sea, fallas en 20.000 otras cosas, ¿no? ¿Verdad? Y a veces eso, uno puede tener experiencias de esto en múltiples aspectos, en múltiples templetes de vida. O sea, esto puede pasarle a uno en la política, le puede pasar a uno en la... Tú un momento dado decidiste dejar de ir a la iglesia, ¿correcto? Dejar de ir. Sí. 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 Hoy día no vas a la iglesia. No voy, no. No vas. ¿Irías de nuevo? Puedo visitar. Si yo no estoy encerrado a... O sea, ¿qué te lleva a ti a decir yo no quiero volver a un templo o volver a congregarme en una congregación? Bueno, aparte de que del sistema, como lo veo, prácticamente un sistema corrompido en muchos lugares, de múltiples maneras, ¿verdad? Porque no se corrompe solamente en el área de ofrenda. Se puede corromper en lo que es la enseñanza, que para mí es primordial. Ahora que dice eso, ya no quiero brincar tampoco. Hay otra parte que yo la estoy buscando porque tú estás hablando de que tu hijo, yo lo estaba buscando, yo la marqué, pero no donde le profetizaron. Sí, tú dices que tu hijo tenía 13 años en ese momento y tú lo llevas a la iglesia porque pues está 13 años, está inquieto. Exacto. Y tú dices, quizás es bueno que él se acerque a Dios. Y vas y lo llevas y entonces lo llaman al frente del altar. Y cuando lo llaman al frente, de momento el pastor viene y le dice, te quedan 3 días. O sea, le hace como que un ultimátum, exacto. Te vas con los panchos. Y tú dices que el impacto en tu hijo fue tal, un mes encerrado, nada más procesando el tema. O sea, y háblame un poco de esa experiencia, de por qué tú entendiste que eso había sido algo equivocado. Sí, lo que pasa es que pues no todo el mundo que da una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Realmente viene porque Dios habló, sino por una emoción. Entonces, una de las cosas que tenemos es que las iglesias se llevan los jóvenes. La juventud, una de las cosas que tiene es que tú no le puedes llevar las cosas y imponerle, ¿verdad?, tu creencia, sino dejar que él tenga su experiencia. Y lo vi con mis hijos. Ese hijo mío, esa vez que lo llevo a esa iglesia, que le pone las manos y comenzó a decirle, te quedan 3 días. Él se encerró, no quería salir, no, porque me van a matar, porque... Entonces, todo esto ocurre por lo que pudo ver a lo mejor la persona que está al frente, que a lo mejor lo veía con carita como que medio molesto y cosas así. Y quizás le fue a hablar de esa forma. Pasaron 3 semanas. Yo dije, pues no serán 3 semanas, serán 3 meses. Espero 3 meses, no pasan 3 años. Hoy día mi hijo tiene 31 años, que ya han pasado... ya pasé 18 años de eso. Entonces, hoy día está en el Army. Ah, sí. Mi hijo pertenece a la fuerza y prácticamente ya está, ya es soldado 4. Entonces, estas cosas me llevan a pensar que a veces muchas congregaciones y muchos líderes, quizás por esa emoción del momento, pueden llevar a la frustración de muchos de los que están. Por eso es que vemos muchas iglesias, incluso yo hablo con pastores que me visitan, que hoy día son amigos míos y me dicen, Luis, está bien fuerte predicar hoy día. Las personas para recibir las cosas te preguntan, te piden información. Es como ir a Europa. En Europa tú no puedes ir a prender una bocina en una esquina y decir Cristo viene y se acabó. Te van a decir, ¿por qué viene? ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo es que tú dices? Entonces, hay muchos textos que utilizan en la misma calle, evangelísticos, que no son para las personas en el mundo como tal, que como le llaman, ¿verdad? Los mundanos. Sino que era para la misma iglesia, para el mismo Israel. O sea, tú tienes que entender la Biblia de una forma... Contexto histórico, el tiempo, claro, espacio en que ocurrieron. ¿A quién le habló Jesús? Jesús en muchas ocasiones no le estaba hablando a personas que no le seguían o que no conocían. Le hablaba a personas, escribas, fariseos, que eran personas que conocían muy bien la ley. Por eso es que ahí le dice ciegos, hipócritas, o sea, sepulcros blanqueados. Bueno, incluso, tú sabes, a mí siempre, yo me he leído la Biblia varias veces. Yo soy católico y un tiempo fui católico bien practicante. Hoy día no practico tanto, pero mantengo mi fe católica.
Y la convicción en Dios siempre está ahí, no importa dónde esté. Pero a mí siempre, una de las partes de la Biblia que siempre me había llamado mucho la atención es la tensión que un momento dado hubo entre Pedro y Pablo. Y cómo, ¿verdad? Pablo, que no había visto a Cristo, y Pedro, que sí lo había visto, que él era, ¿verdad?, el hombre que dio esa tensión de enseñanza. Y él le decía, pero chicos, si Dios le viniera a hablar más que aquello, pues entonces pues ya se acabó con ellos. Exacto. Y decía, no, esto es para el mundo, ¿sabes? Y Pablo con una visión distinta. No necesariamente, no era que no armonizaba con Pedro. Lo que pasa es que como su experiencia había sido distinta a la de Pedro, pues obviamente su llamado era un llamado distinto. Claro. Y quizás no estoy para lo que lo estás hablando, pero hubo una parte aquí también en el libro que tú mencionas de los tatuajes. Que tú mencionas que había esta señora y que parecía que ella está como profetizando y como que dentro de la emoción te dijo algo de, que yo sé lo que tú pensaste. Sí. Que si porque que Dios te quitara el tatuaje, algo así. Ella viene lo que llaman, ¿verdad? Para los que no conocen, danzando. Viene dando vueltas y se acerca donde mí y me dice, le estás pidiendo a Dios que te borre los tatuajes. Eso. Y yo la miro y yo le digo, no, porque nunca lo había hecho. Yo nunca le pedí a Dios que me borrara tatuajes. Entonces, pero la emoción la llevó a eso. Pues entonces viene y me dice, pues pídeselo. Sí, como que tienes que entonces, pero ven acá, pero llegaste diciéndome que le estaba pidiendo a Dios con una seguridad. Como medio profetizando lo que tú estabas, lo que tenías por dentro en tu corazón, pero después... Entonces, no, nunca lo he pedido ni tuve intenciones de hacerlo. Y ahí es donde prácticamente la iglesia, en su mayoría pentecostal, porque esto es mucha práctica pentecostal, pues cae prácticamente en la boca de las personas que van al lugar buscando sanidad interior, buscando una experiencia distinta, pero comienzan a escuchar el que está gritando, que wow, qué dolor de cabeza, está endemoniado, que tiene dolor de cabeza. No, es que realmente tú puedes llevar un mensaje sin tener que llevarlo de esa forma. Tú puedes ser enérgico sin tener que llegar a ese nivel de explotar las bocinas, ¿ves? Entonces, caemos en lo irracional, caemos en que tengo que gritar así porque esa es la autoridad. Incluso yo llegué a caer en eso. Por eso es que cuando yo escribo el libro, yo lo escribo en diferentes facetas. ¿Ves? Sí. Mi pensamiento cuando estaba en la iglesia pentecostal, después cuando estoy viendo que no es así como ellos dicen, y después comienzo cuando salgo del sistema y comienza una persecución. Cuando okay, vamos a llegar a esa parte. Pasa todas estas experiencias, tú adquieres un conocimiento amplio de Dios, de la Biblia, de todo. Pero llega un momento en que tu esposo y tú dicen, los pies en volanda, aquí no es. Y se van. Y tú le llamas a un momento de la persecución. ¿Qué pasó ahí? Es que comencé a ver la iglesia, por lo menos el concilio donde yo estaba, yo lo comencé a ver, y quizás suena fuerte, pero lo comencé a ver tipo mafia. Las reuniones eran, mira, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Yo hacía unos servicarros de oración donde iba el católico, iba el bautista, iba cualquier tipo de persona. Solamente quería ir a orar por las personas que estaban en la calle. Pero explícame eso, ¿cómo era eso? Explícame. Sí, un servicarro de oración masivo. Mi esposa hacía los cartelones bien creativos y salíamos a la calle a orar por las personas. Pero entonces llegaba una persona católica, mira, yo voy a la iglesia católica, me gustaría estar con ustedes aquí. Como yo no le voy a abrir las puertas cuando es alguien que se quiere unir con nosotros, ¿verdad? Lo mismo hizo Jesús. Óyeme, déjalo que venga si está con nosotros, ¿ves? Entonces, el concilio comienza a reunirme, ¿no? Estás permitiendo personas en las actividades con pantallas, ¿verdad? Aretes, pelo pintado, con maones. Y yo, pero son las personas que me están acompañando haciendo esto porque no todo el concilio iba, ¿ves? A mis actividades. Sí, pero estás haciendo un mezcolabi, como que la gente se va a confundir que eso está permitido, que el mahón está permitido, que la mujer que se tiñe el pelo, ¿verdad? Sí. Eso está permitido. Y ahí comencé como que con mi esposa, wow, tenemos que hacer algo porque me están poniendo como que mucha traba. Mucha restricción. Sí, no, y realmente yo entiendo que mi trabajo es llevar las personas a los pies de Jesús, no a los pies de la organización. Entonces, ahí comencé con una persecución porque chocábamos en las opiniones. Había una clase y yo, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, por esto. Oye, vamos, podemos debatir sanamente. ¿Tú llegaste a ser pastor?
Llegué a ser pastor, sí. Okay. No del concilio. Okay. Cuando salgo del concilio. Ah, fuera del concilio. Sí, cuando salgo del concilio. Pero ellos comienzan, cuando vieron que los jóvenes me respaldaban mucho, ellos se reúnen, ahí me llama un pastor y me dice, Luis, en la jerga, ¿verdad? Que él conocía del pastor, era un narco, y me dice, Luis, te quieren dar picota. Y yo, ¿de verdad? Y él me dice, sí, ahora mismo están reunidos la junta y están determinando que tú eres una posible amenaza de división. Y te quieren prácticamente enviar una carta circular a que tú eres un hereje, eres un posible división. Pero ¿cuál era la idea más radical que tú puedes hacer que tú tuvieses para considerarte un hereje? Bueno, lo que pasa es que ellos dicen que mis enseñanzas, en cuanto a que yo decía, mira, teñirse el pelo no, para mí no es pecado, que ahí también lo menciono en el libro, donde hablo con un profesor y él me dice, Luis, acá entre nos, pero no es pecado. Y eso tiene otro significado, que habla de Jesús y los juramentos. No tenía que ver nada con el cabello. Pues esas enseñanzas ellos lo veían como una herejía, como que tú estás llevando a las personas por otro pensamiento que no es el del concilio. Y pues ellos lo veían de esa manera. Pues él me dijo, lo mejor que puedes hacer, Luis, vete con la frente en alto y renuncia. Y ya, y te vas de la iglesia, te sales tú mismo. Y esa misma semana comenzaron a enviar las cartas. Y yo llamé al presidente del concilio y le dije, mira, tranquilo, que yo me voy a ir tranquilo, ¿verdad? Yo no voy a pelear con ustedes. Sí, no estoy de acuerdo con muchas cosas que están sucediendo. Que no se tomaron cartas en el asunto, que me decían, Luis, tienes que resolver este asunto como hombre por allá. Y pues ahí fue que comencé a ver prácticamente el concilio como una mafia. Ahí salgo y comienzo con un grupo que se fue a liderar prácticamente una iglesia. Comencé en nuestro hogar. Y ahí es que comienza con la vida de pastor, o sea, pastor. Exacto, como tal. Exacto. Pero ya no eres pastor. ¿O sí no, ya no. Bueno, me considero pastor prácticamente de mi familia y en mi trabajo. Sí. Obviamente, pues eso es un tema bien largo. Vamos a entrar en la vida de fe de hoy, de Bebe Cuales. Es que tú, incluso en una parte en el libro, tú dices que a ti te encanta hablar con los ateos, que te gusta compartir el conocimiento que tú tienes, que incluso, déjame decirte algo, tú eres el mismo frontú que era cuando eras chamaquito. ¿Entiendes? Porque yo leo, yo dije, ya, tú lo que estabas era demostrando y probando que tú sabías de lo que estabas hablando, que tú conocías, que tú te habías profundizado. Claro. ¿Verdad? Y que a ti nadie te iba a meter las cabras, o sea, en temas de fe y en temas dogmáticos, doctrinales de escritura de la iglesia, de la Biblia. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo veo aquí. Te lo digo, ¿verdad? Sí, yo entiendo. Pero te pregunto, o sea, evidentemente hubo unos choques de estructura, pero eso de alguna manera hirió o fracturó tu fe al punto que tú dijiste, ya, yo no voy a creer en esto más. No, mi fe para mí es inquebrantable. Mi fe está sólida. Lo que yo prácticamente hice fue confrontar un sistema que vi que estaba corrompido. Obviamente, pues, cuando son sistemas grandes, pues, la persecución es mayor y, pues, cuando es mayoría y la mayoría, pues, opina sobre algo, pues, obviamente, pues, se van a ir por la línea de que sí, es verdad, se salió, se apartó, porque ellos utilizan una palabra que es apartarse. Se apartó de la fe. No, yo no me aparté de la fe, yo me aparté de un sistema. Hoy día, yo te puedo decir que mi fe es mucho más sólida, incluso crecí más fuera de la iglesia, que lo menciono aquí, e incluso le digo a las personas, mira, en el libro no se trata esto no es un libro de chisme, esto no es un foro para desacreditar a la comunidad de fe, no es para lanzarle piedra al que tiene una fe y va a una iglesia. Ahora, yo me baso en que tú puedes acercarte a Dios sin estar bajo un sistema, que tú puedes tener una relación con Dios, incluso es mucho más sólida, porque es bien fácil ir a una congregación y todo el mundo grita amén y tú gritas amén. Y te están leyendo el libro allí y tú lo lees, pero es mucho más desafiante tú sentarte en tu casa y leer una porción bíblica y decir, voy a buscar esto y sostener tu fe, ¿verdad? Por medio de lo que has aprendido. Por eso que te he preguntado si todavía, porque la iglesia, o sea, y la iglesia digo en general, no hablo en específico, sino la iglesia en general,
ayuda en la medida en que tú te estás congregando, tú asistes a la iglesia donde van otras personas y tú compartes dentro de una vida, qué sé yo, de comunidad, etcétera. Que a veces cuando uno dice, bueno, yo me alejo de esto y lo voy a hacer por mí mismo, tiene una complicación de consistencia, de voluntad. De uno decir, sí, esto yo lo voy a seguir o voy a mantener la búsqueda del crecimiento espiritual de alguna manera, aún cuando no esté en la iglesia. Y sin duda, cuando uno lo ve desde ese punto de vista, yo entiendo el concepto de la iglesia, porque yo sé que Jesús, ¿verdad? Ahí donde haya uno más reunido en mi nombre, ahí estaré yo. Pero más a lo individual, de que uno como hombre, el concepto de eso mismo, de comunidad te ayuda. O sea, de alguna manera. ¿Te ayuda o te destruye? Tiene su... Pudiera, en tu caso, sí. Exacto, vamos a hablar cómo hoy tu fe es mejor sin participar de la iglesia. Esto es bien sencillo. Cuando tú, y yo siempre lo traigo como la relación de pareja. Tú no vas a ser menos esposo porque tuviste que hacer unos ajustes y quizás vas a pasar menos tiempo con tu esposa. ¿Ves? Aunque físicamente no estás ahí, pero tú puedes mantener una relación aún a la distancia. Obviamente hay otras cosas que es la compenetración, pero no necesariamente tiene que ser donde hay un conjunto de personas. Por ejemplo, adentro me dice, mira, Hebreos capítulo 10, versículo 25, 26 creo que son, habla del congregarse. Ve, el autor de los Hebreos, pues que uno se lo otorgan a Pablo, otros dicen que no fue Pablo, pero yo prefiero dejarlo un autor desconocido, una persona que escribió sobre lo que es congregarse. Pero sin embargo, yo tengo que ver el dato histórico y ver la capacidad que tenemos hoy día. Por ejemplo, yo tenía que congregarme en un lugar porque allí era donde se leía el rollo. Allí era, no todo el mundo tenía una Biblia en sus manos. ¿Ves? Tenían que ir a escuchar una palabra a un lugar, ¿ves? Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿ves? Que es lo que dice la Biblia. Pero entonces, hoy día, yo tengo tantos recursos que me ayudan a que yo puedo sostener una comunicación con Dios que no depende de que alguien me esté hablando al frente, depende de mi relación en la intimidad. Porque de qué vale que yo vaya todos los días, pero yo cuando voy en mi carro no hablo con Dios. Cuando estoy en mi casa, cuando estoy en el mall, cuando estoy en el trabajo, y yo me mantengo 24/7. Incluso las personas que me rodean, yo siempre les hago saber qué es lo que yo le digo a mi esposa. Yo quizás no estoy predicando en un altar, pero cada testimonio que una persona pueda ver de la condición en la que yo me encuentro hoy y cómo estuve anteriormente, eso habla, eso predica. Cada vez que yo te puedo hablar de mi superación, de cómo Dios trabajó conmigo en mi matrimonio, de las luchas que tuvimos, que somos mentes distintas, pero cómo Dios fue afinando todo, pues obviamente te está diciendo de que hay alguien en el centro de todo, ¿ves? Sin yo estar bajo el sistema. Aunque puedo ir a compartir un día y, óyeme, confraternizar, yo no tengo ningún problema. Pero el depender de que me digan, no te estás congregando, te vas a perder. Ve acá, pero ¿y qué hacemos con la persona que quizás está viviendo, ¿verdad?, en un lugar remoto, que no puede congregarse en un lugar, el que trabaja prácticamente todos los días y no puede estar en una iglesia? Ese se pierde. No, de acuerdo. Y en eso estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en eso, primero, es que tengo tantas cosas que decir de todo lo que estás diciendo. Y en verdad, te voy a invitar de nuevo porque este tema de la fe, tú sabes que es un tema profundo. Y se me ocurre de momento, hay un texto bíblico que no necesariamente tiene que ver con lo que tú estás diciendo exclusivamente, pero ¿sabes esa parte cuando Jesús le dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace la mano derecha? Correcto, ¿verdad? Sí. Y es que ese texto es mucho más es profundo y habla de cosas particulares de lo que es la oración personal, de lo que es la intimidad con Dios. Claro. Y yo creo en eso perfectamente. Y creo que es así. O sea, creo que es así. Al final del día, ¿verdad? Vociferar algo que tú no estás viviendo es como, tú sabes, es como en el momento... Algo hueco.
como tu tiraera con alguien que no fuera real. O sea, que fuera hablando de una lucha libre. Pero nada, mira, tienes una relación con tu esposa brutal. O sea, se nota en el libro, se nota que muchas cosas impactantes en tu vida tienen que ver con tu esposa hoy día. Pero una de las cosas que compartes con ella es el negocio. Y hoy día eres dueño de un restaurante, ¿correcto? ¿Cómo se llama el restaurante? Correcto. Pa' donde sea. Pa' donde sea. Pa' donde sea. Es como cuando te invita a alguien a comer, ahí vamos pa' donde sea. Pues ya el lugar está. ¿Y qué tiempo lleva ya con el restaurante? Vamos a cumplir 6 años ahora. 2025, sí. Y ella es la chef, ¿correcto? Ella es la chef, sí, y mi socia. ¿Y tu socia? Sí, sí. Y cuéntame esa experiencia. ¿Cómo esa experiencia de ser, tú vienes de ser músico, estuviste en la iglesia y ¿verdad? Dentro de todo lo que hemos hablado, se nota bien metido en la iglesia. No sé si a la misma vez en ese tiempo ya tenías el restaurante o tenías la idea del restaurante, pero yo sé que tú te mudaste a Fajardo, regresaste. En todo este proceso hubo muchos cambios personales. Sí. Pero entonces te vuelves a Carolina y montas el restaurante. ¿Qué los llevó a eso? Pues mira, comenzó en la iglesia la parte inspiradora, por decirlo así, porque en la iglesia nosotros, cuando nos reuníamos, ¿verdad? Diferentes hermanitos, pues decían, oye, ustedes pueden montar un restaurante porque ustedes cocinan bien rico. En casa no salían de nuestra casa. Y ahí pues comenzamos, pues mira, vamos a hacer cositas para vender, porque lo menciono en el libro también, que al salir de la música yo dejé todo de golpe. Pero yo no tenía cuarto año. No podía hacer nada. Pues por lo tanto, tenía que depender a veces de las ofrendas, que lo menciono en el libro, que me sentía como que estaba mendigando. Bueno, en un momento dado tú dices que te sentiste sin nada. Sí. Entonces... Te tengo una pregunta rápida, perdona que... ¿Tú recibes algo de la música todavía o no? De la música no. No, y no recibo porque nunca me preparé en esa área financiera. Pues vamos a hablar de eso después. Sí, eso lo hablamos. Eso lo hablamos porque qué bueno que vamos a... Sí, pero... Pues, ¿qué sucede? Que comenzamos a hacer unos quesitos, ¿verdad? Unos mini quesitos. Comenzamos a hacer sopones y los llevábamos a mi esposo y yo solo, llevándolos a centro médico por las madrugadas, llevándolos al hospital de Carolina, los quesitos en centro médico. Y comenzamos por ahí. Comenzamos también trabajando desde la casa y prácticamente nos llevó a trabajar lo que es el restaurante. Cuando comenzamos con el restaurante, que no sabía todo este revolú de permisología, estuvimos 7 meses para abrir el restaurante. Bueno, no estuviste tanto. 7 meses en Carolina. Oye, bueno, déjame decirte algo. El gobierno está complicado y Carolina está complicado. Bien complicado. Porque los permisos de Carolina son, te puedo decir, ¿verdad? Parte de mi trabajo profesional es ayudar en este tipo de cosas. Y Carolina siempre es bien complicado. Sí, me dicen o sea, que 7 meses no es tanto. O sea, pero 7 meses pagando renta porque nosotros cogimos aquello. Wow. Fíjate, los permisos son un tema que me gustaría hablar contigo. Pero entonces montas el negocio y... O sea, 7 meses... ¿Qué estabas haciendo? No, 7 meses sin abrir. Anda. Entonces, ¿y qué estaban haciendo? O sea, era... ¿qué? Sí, pues el dinero que recibíamos comenzamos a trabajarlo y un dinero que me habían prestado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos ya prácticamente en las finales, que prácticamente ya no había casi dinero, pues mira, vamos a dejar de pagar la renta y vamos a abrir el negocio porque es que no podemos hacer nada más. Y comenzamos a operar. Cuando comenzamos a operar, prácticamente ese mes nos quedamos sin vehículos y aparte de todo eso, sin lugar donde dormir. Pues nos mudamos al restaurante, en una oficina. Wow. Y allí estuvimos 3 meses viviendo en el restaurante. En la oficina, en un futón, con mi esposo y mi hija. En aquel entonces tenía 9, 10 años. Lo bueno era que, como dice mi esposa, lo bueno era que llegábamos temprano. Pues siempre estamos allí, a la oficina, a la cocina. Bien. Pero sí, fueron experiencias que hoy día yo miro hacia atrás y digo, wow, ciertamente que el sacrificio y valoro más lo que tengo, ¿ves? Y hoy día, disculpa. No, tranquilo. Hoy día puedo mirar el restaurante y decir, esto fue un trabajo sudado, esto no fue regalado. Oye, esto fue un trabajo que realmente hoy vemos el negocio cómo se llena, ¿verdad? Cómo la gente se disfruta el lugar. Me dicen, mira, no cambies nada, el lugar es acogedor. Obviamente, tengo que crecer más porque ya prácticamente no da abasto el lugar. Pero sí, es una bendición recibir el elogio, ¿verdad? De cada persona
Y no solamente eso, sino decirte, hay algo que uno puede respirar paz aquí. Y ahí donde yo digo, es que está Dios en el asunto. Porque no lo hemos sacado de la ecuación. Dios ha estado ahí en el centro y es nuestra fe, ¿verdad? Y no lo discuto con nadie. A mí, o sea, yo, de todo lo que yo he leído y hablando contigo ahora, o sea, como te dije ahorita y lo repito ahora, y ella está aquí hoy, pero o sea, tu relación con tu esposa es una relación especial. Y alrededor de ese amor entre ustedes es que está el elemento de fe, está el elemento de sustento, de vida, de trabajo. Y eso es bien, o sea, créeme, eso es un mensaje poderoso. O sea, para mí es bien poderoso. Sí. De cómo esa unión de ustedes los ha llevado por todas las etapas. No ha sido fácil, pero el sacrificio le ha recompensado. Y ha fortalecido, claro. Y en el amor. Para mí es una gran historia, honestamente. Ese es tu próximo libro. Sí. Honestamente, ese proyecto de vida que tú tienes con tu esposa, ¿verdad? Porque, vaya, güey, que tu libro que está, a mí me encantó. Bueno. Lo leí 2 veces. Gracias. Y traté de acordarme, porque estaba, o sea, lo marqué en algunas partes, pero entonces, mira, cosas más mundanas. Dentro del mantener el restaurante, pues tienes empleados, tienes que pagar nómina, tienes que pagar, ¿verdad?, suplidores, los precios suben, etcétera, el costo de vida aumenta. Los empleados van y vienen, algunos. Sí. Retenerlos es complicado. Las leyes en Puerto Rico pues regulan, ¿verdad?, el tema de las personas que sirven comida. Es un mínimo o un máximo de 2 y pico, y que si la propina, etcétera. Habla un poco de cómo es adentrarte, ya que te convertiste en un experto en temas de Dios, en temas de la Biblia. ¿Cómo te vas convirtiendo? Bueno, me falta muchísimo. Porque no, ese mundo nunca va a acabar. No, ese mundo no va a acabar. Claro. Es como yo le decía el otro día aquí vino una abogada de inmigración. Y yo le decía, tú eres experta en el tema de inmigración. Y me decía, bueno, yo soy experta en un 8%. Sí, es grande. Pero, la palabra es grande. Pero conocen mucho. Sí, conocen mucho y te lo hiciste como meta, conocerlo. Pero, asumiría que en el tema ahora del negocio también, aprender todo lo que es lo que conlleva ser un dueño de negocio. Y en el caso ahora legal que estamos hablando sobre, se habla de una legislación sobre el tema de las propinas. Como dueño de negocio, como persona que emplea gente, ¿cómo tú ves toda esta discusión que se está dando públicamente, que si con el tema de las propinas, si se legisla o no se legisla con ese tema? Ahí. Pues mira, yo por lo menos no tengo mucha objeción, ¿verdad?, por decirlo así, porque yo estoy de acuerdo que se debe subir un poco, ¿verdad?, el salario de mesero. E incluso mis meseros, por lo menos, tengo la bendición de que no estén en ese salario mínimo, que yo lo veo absurdo, un 2.13. No tengo mucho problema porque todos ellos cobran muy bien. Yo puedo traerte a mis meseros aquí, ellos están felices. La única posición que he tenido altas y bajas prácticamente es el lavador de plato, que es el dishwasher, que sí es una posición fuerte y tú le puedes pagar $15 la hora, y con todo y eso es un poquito complicado, van y vienen. Tengo uno que hasta ahora pues me ha durado muchísimo, pero el tema de la propina, yo pienso que es un tema que puede llevar, la desesperación puede llevar a un empleado a que quizás haga expresiones de que esta persona no me dejó dinero y se moleste, ¿ves? Porque quizás el patrono no esté compensando como debe compensar. Y quizás muchos meseros no saben que si no se completa el mínimo, el patrono tiene que completarlo, ¿ves? Porque por ley es así. Entonces, por eso es que vemos muchas personas brincando de lugar en lugar. A veces me traen resumen y yo veo tantos restaurantes que las personas han ido y me sale la pregunta, ¿por qué has estado? No, porque lo que pasa es que lo que uno se gana y lo que uno se gana. Yo digo, wow, sin embargo, yo tengo empleados que el último mesero sí llegó hace poco, pero yo tengo meseros de 4 y 3, 4 años ya conmigo y se han mantenido. Y yo lo mejor que puedo ofrecerle a otro comerciante es, mira, súbele su salario, puedes trabajar diferentes funciones, pero manténlo contento, porque es que el empleado que tú mantienes contento con un buen salario, más esa propina que no es obligada, es una propina que tú das por voluntaria. Voluntaria.
Y esa persona que se va agradecida, pues mira, óyeme, tú no lo tienes que llevar tú no tienes que mendigarle una propina a alguien, ¿ves? Entonces, pero eso sucede cuando quizás el patrono no cubre esa falta, ¿ves? Sí. Pero para mí el tema se debe legislar si tú fueras como dueño de negocio, 6 años de experiencia ya, ¿qué tú cambiarías para que fuera más fácil para un dueño de negocio montar el negocio y ponerlo a correr? Lo primero, los permisos. Yo entiendo que los permisos, la inspección, mira, todo lo que tiene que ver con permisología, yo creo que deben simplificarlo. Ahora mismo, por ejemplo, tú me diste 7 meses para conseguir todos tus permisos para poder abrir. ¿Qué tú tienes que renovar todos los años? Renovar todos los años. Sí, ¿tienes que renovar algún permiso? Sí, el permiso ahora mismo sí. Exacto, el permiso es anual. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, la licencia, ahí incluye licencia de... sí, lo de Hacienda, lo de bebidas, como tal, rentas internas. Rentas internas. Obviamente todos los permisos, lo que tiene que ver con... La parte de salud. De salud, exacto. Pero eso está dentro del permiso único ya, sí. Igual la inspección de bomberos y todo eso está ya dentro de ese mismo permiso. Pero realmente eso, y yo siempre, por lo menos en mi negocio, lo que trato es de... yo tengo un abogado laboral y él siempre, Luis, haz las cosas correctas. By the book. Oye, vete como es, como lo requiere la ley. Lo del fondo, todas las inspecciones. Si tú tienes que llamar al del GAP para decirle que mírate, esta línea la tienen que pintar. Todos los detallitos, pon letreros, que aquí hay un escalón. Y trato, por lo menos dentro de todo, no soy perfecto, pero dentro de todo, trato de llevarlo como es, ¿verdad? Porque a veces cuando uno tiene éxito, pues está, por decirlo así, está ese enemigo, por decirlo así, ¿verdad? O esos obstáculos tratando de pisarle los talones a uno. Y siempre velo eso. No, eso siempre va a estar. La persecución la va a tener en todos lados, iglesia, en todos lados. Porque eso es así. Claro. El comercio sucio, ¿verdad? Que hay comerciantes que a lo mejor... Y el que está caminando, siempre va a haber alguien que va a querer tumbarte. Sí. En temas de fe, si estás con Dios, pues el demonio está detrás de tuyo para querer tumbarte. Mira, ¿dónde es que está el restaurante? Carolina, Avenida Roberto Clemente. Avenida Roberto Clemente, prácticamente... ¿Al lado, cerca de qué? De... Hay una panadería en Carolina, en esa avenida, que es la única que hay, que se llama Panadería Fernández, que en Carolina todo el mundo sabe allí. Pero estoy a 3 minutos de Plaza Carolina. Sí, entras en la Roberto Clemente, que es una de las avenidas más conocidas en Carolina, y cerca también de la avenida Monserrate, que de las estatuas de Roberto Clemente. Ahí está. Muy fácil. Mira, bebé, te agradezco un montón que hayas venido acá en el día de hoy. Honestamente, del tema de fe me gustaría sentarme a hablar rato porque hay mucho que discutir y que aprender. Y otro día también, ¿verdad? De la música, etcétera. Hay muchas cosas que yo creo que... No, a mí a veces yo te he visto en otras entrevistas y he visto a otros colegas en otras entrevistas y a mí me encanta recordar, como empezamos antes de grabar, pero aparte de eso, yo siempre digo que más impactante que puede ser un relato de un concierto o un relato de cómo grabaste tu primer disco, etcétera, más allá de esa historia, es lo que hoy en día tú conservas del aprendizaje de aquello y que incluso lo que tú le puedes legar a otros que están hoy donde tú estuviste hace 30 años atrás. Claro. Así que de esas cosas me gustaría un día hablar, pero te agradezco un montón que hayas venido acá. Y gracias. Y te zafaste porque quería hablarle cosas de política, pero para la próxima les vamos a meter a la política. Ese tema es amplio, ¿sabes? Pero yo sé que tú también le metes. Sí, bueno, ahí nos defendemos un poquito. Algo. Bueno, y a ustedes agradecidos de que hayan visto esta entrevista en el día de hoy. Si a usted le gusta lo que está viendo aquí en este canal de Carlos Mercader, aquí en La Diestra, usted suscríbase, comente, dele like. Nosotros agradecidos. Vamos a seguir produciendo contenido Medaza directamente desde aquí. Nos vemos en la próxima.